La Biblia en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 15. Bueno, estamos entre familia, así que un poquito nervioso, pero confío en que el poder de transformación que nuestra vida necesita descansa a través del poder que la palabra de Dios tiene, ¿cierto? Así que bueno, vamos a leer ahí un pasaje muy conocido. Eh, un pasaje, es el pasaje que Mati me dio para estudiar y para compartir, así que vamos a leerlo juntos. Dicen, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Sí? ¿Qué les parece si oramos y dejamos este tiempo en manos del Señor? ¿Querés orar, Juancito? Amén. Bueno, yo le puse un título a este taller, se llama Los niños en los brazos de un maestro accesible. Los niños en los brazos de un maestro accesible, Lucas capítulo 18, ¿sí? Antes de empezar a hablar acerca del pasaje, bueno, ya hemos venido escuchando algunas cositas en relación al contexto que hoy nos está rodeando, ¿cierto? Hoy nos está rodeando un contexto muy complicado para los que queremos vivir bajo el estándar de lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué es complicado? Hoy estamos viendo que hay políticas, filosofías, hay pensadores, hay instituciones, hay incluso hasta grandes imperios económicos que están tratando de empujar la sociedad en una dirección que es completamente contraria a lo que la Biblia enseña puntualmente en cuanto a la familia. No es de sorprendernos, ¿no? Cuando leemos el libro de Efesios en el capítulo 2, dice el libro de Efesios de que hay un enemigo que opera en los hijos de desobediencia, ¿cierto? Sabemos que él es una persona que gobierna, es el príncipe de este siglo, la persona que gobierna y que maneja todos los hilos de este sistema en este mundo. Y en alguna medida Dios lo ha permitido también así. Pero por otro lado tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia que nos dice cuál es la expectativa que Dios tiene, ¿cierto?, para nuestras vidas y para nuestras familias. Ahora, esto que estamos viviendo ahora no es algo de ahora mismo, en realidad esto empezó hace mucho tiempo atrás. Eh, Hay un libro que se llama La muerte de la familia, que fue escrito por un psiquiatra sudafricano, que fue y se dice que fue el padre de la antipsiquiatría. ¿Sí? La antipsiquiatría era una forma de practicar la psiquiatría de la manera no convencional. Junto con este hombre se levantaron una serie de pensadores. Ahí Mati va a poner la siguiente imagen, ¿sí? Esos pensadores, por ejemplo, se llaman, les voy a mencionar porque es muy interesante lo que está diciendo acá. Por ejemplo, este hombre de allá al fondo se llama Lanning, que es un sociólogo y filósofo. Es una de las personas que escribió muchos de los libros que se utilizan para el adoctrinamiento de jóvenes en ámbitos como en las universidades, y que enseñan de que la familia debe ser destruida. Por ejemplo, David Cooper en el libro La muerte de la familia afirma que la familia debe ser una institución que debe ser completamente destruida, que tiene que desaparecer, ya que es una herramienta de opresión y condicionamiento para la cultura occidental. Ahora, no son pensadores de hace 10 años atrás, no son pensadores de hace 20 años atrás, estamos hablando de pensadores de hace casi 50 años atrás. Este tipo de pensamiento, este tipo de filosofías fueron
fueron escritas, fueron descritas y fueron planteadas por personas de hace 40 y 50 años atrás. Hay un personaje muy interesante, Heber Marcuse, que es este hombre de acá abajo. Este hombre es el que sus escritos están generando mayor influencia hoy en el ámbito de las universidades, y es uno de los escritos que más está direccionando el movimiento feminista que hoy escuchamos en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación. Todo este tipo de pensadores son de hace 40 años atrás. Y grupos económicos con mucho poder han tomado estas filosofías y están tratando de direccionar a que la sociedad vaya en esa dirección. Y se está poniendo una inversión de dinero muy grande. Si vos entras en internet, hay una asociación alemana, en realidad es europea, que se llama TED, ¿sí? Me llama mucho la atención, hago un paréntesis hablando de TED, porque hay muchos cristianos que postean cosas de TED en sus muros de Facebook, y es interesante porque no tienen ni idea lo que es TED, y hablan acerca de la importancia del desarrollo intelectual de los chicos. Pero si vos te fijas, por ejemplo, TED tiene una conferencia que hicieron en Alemania hace 2 años atrás que habla en cuanto a la pedofilia, que habla en cuanto a la importancia de cómo atender a este grupo o a este sector de personas que tienen una orientación sexual que hoy está siendo reprimida, porque la sociedad aparentemente no está preparada para la pedofilia. Ahora, todo este tipo de filosofías no son de ahora, se vienen trabajando hace mucho tiempo. Y la familia y el concepto de familia está siendo amenazado. Pasamos la diapositiva, Mati. Yo les quiero hacer una pregunta. No, me faltó una. Bueno, no había otra anterior, bueno, la dejamos. No, acá está la pregunta. La pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿Vale la pena luchar la batalla en contra de ellos para defender esta institución? ¿Qué institución? La familia. ¿Vale la pena? Ahora, si somos una iglesia bíblica, vehementemente, fervientemente tenemos que responder, sí, tenemos que luchar esta batalla. Y cuando digo que tenemos que luchar una batalla, estoy diciendo que debes tener una participación activa, tenés que tener un compromiso y tenés que hacerte de las armas y de las herramientas y de convicciones que defiendan no solamente tu familia, sino que también puedan arrastrar a otros a entender de que no hay mejor institución, no hay mejor plan y no hay más diseño que el que Dios plantea en la Biblia para la familia. Ahora, a mí me toca hablar de un tema particular y es el tema de los niños en el culto. Y para eso vamos a estudiar el pasaje que leímos al principio, que es el pasaje de Lucas capítulo 18, versículo 15. Ahora, cuando lo leamos vamos a estudiar algunas cositas en relación al pasaje, vamos a tratar de entender qué es lo que la Biblia está afirmando en cuanto a este pasaje, pero lo que principalmente quiero que prestemos atención es que la Biblia tiene herramientas que hoy a nosotros nos provee para entender la manera en la que nosotros debemos ver la familia, debemos ver a los hijos, debemos entender cómo hacerlos parte, en qué dinámicas involucrarlo, en qué dinámicas no debemos involucrarlo, en qué tipo de acciones debemos hacer, qué cosas debemos tener cuidado, en qué cosas tenemos que estar alerta. La Biblia te equipa para absolutamente todo. Y este es un pasaje muy valioso de las Escrituras que habla en relación a los niños. Ahora, para poder entender qué es lo que está pasando acá, tenemos que entender algunas cositas acerca del pasaje. Primero, ¿quién escribe esto? Yo les hago preguntas así no se me duermen, porque yo tengo una voz medio que lo duerme. ¿Quién escribe? ¿Quién es Lucas? A ver, hagamos el contexto histórico entre todos. ¿Quién es Lucas? No es un discípulo. ¿Quién es Lucas? Un doctor, el doctor Amado. Un historiador, ¿cierto? Lucas tiene aparentemente una pasión por los detalles, ¿sí? Es un historiador que cuando él plantea el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, desde el principio, él plantea el propósito. Él dice que él ha escrito tratando de esclarecer, tratando de poner los eventos en orden, ¿sí? Podríamos decir que el libro de Lucas lo que hace es hablar acerca de las obras que Cristo hizo en la tierra. El escrito de Lucas tiene 2 tomos, el libro de Lucas y el libro de Hechos. Los dos narran tanto las obras de Cristo hechas por Cristo y las obras de Cristo hechas por su iglesia. Ahora, en el Evangelio de Lucas, Lucas ha decidido
levantar y escoger algunos elementos de la historia de Jesús, de los eventos que Jesús vivió en su ministerio terrenal, para instruirnos en cuanto a un hombre que es un hombre, pero que no es cualquier hombre. Es un hombre que adentro de él está todo el poder de la deidad. Lucas ve en este Cristo, en este hombre que parecía un hombre común y corriente, algo excepcional y distinto. Ahora, en medio de esos escritos, y llegando ya al capítulo 18, ya habiendo descrito el nacimiento del Señor Jesucristo, habiendo descrito los sermones, las enseñanzas, Lucas se está acercando al final de su libro, y si vos empezás a leer del libro del capítulo 19 en adelante, te vas a empezar a dar cuenta de que te estás acercando a la narración de la semana cuando empieza la pasión, el camino hacia la muerte de Cristo. En el capítulo 18 es precisamente los momentos previos a que empiece esa semana. Ahora es interesante cómo el capítulo 18 arranca. El capítulo 18, si vos lo lees ahí en tu Biblia, quiero hacerlo bien rápido, empieza hablando acerca de la necesidad que los discípulos tenían de orar. Y el Señor habla acerca de una parábola de una mujer, una viuda, una mujer desprotegida, que iba a un juez, ¿sí? Y que quería que el juez le hiciera justicia con su adversario. Y decía, bueno, esta mujer tuvo acceso a este juez, pero este juez la atendió no porque él quería hacer justicia, no porque era un buen juez, sino porque era un mal juez y estaba cansado de que esta mujer le molestara todos los días. Entonces esta mujer que iba todos los días a decirle al juez, haceme justicia, un día se cansa y dice, bueno, voy a resolver este asunto para que no me moleste más. Y la Biblia describió a este juez como una persona que ni le interesaba la viuda, ni le interesaba la sociedad. Ahora, si este juez atendió la voz de la viuda, ¿cuánto más nos va a atender a nosotros el juez justo, amoroso, que gobierna toda la tierra? Ahora, es interesante porque el Señor Jesucristo tiene una manera muy, muy rara en la que Él da sus discursos. No sé si se acuerdan cuando Matías habló acerca del pasaje del mayordomo injusto, ¿se acuerdan? O sea, es rara la forma en la que el Señor Jesucristo habla, no es convencional. Bueno, el Señor utiliza estos ejemplos para enseñarnos cosas muy importantes, como por ejemplo el tema de que Jesucristo es una persona accesible. Y precisamente este es el tema. Si bien va a hablar acerca de la oración en el capítulo 18 a través de esta parábola, y después va a hablar acerca de un fariseo que iba y oraba y decía, gracias porque no soy como este pecador, como este publicano, porque hago buenas obras, y el publicano decía que no podía levantar la cabeza porque se sentía pecador, y el Señor dice, este hombre tuvo la salvación, este hombre llegó a la salvación. Lo que el Señor estaba hablando era acerca de quién cumplía los requerimientos para poder acceder a Él. Él estaba yendo en contracultura a todo lo que el mundo creía. Había gente que tenía un estándar de justicia y el Señor está diciendo, no, no es así la cosa. Como la viuda pudo acceder a este juez y este juez injusto le dio acceso, ¿cuánto más acceso más nos va a dar nuestro Salvador? ¿Cuánto más acceso va a tener, por ejemplo, este pecador, que es el peor de los pecadores, es un traidor de la patria, es un publicano, está recaudando los impuestos de una nación a la que él tendría que haber protegido, haber dado su devoción en la nación de Dios, pero él, siendo el peor de los pecadores, tiene acceso a la persona de Dios? Más adelante vamos a ver también que hay un ciego que está clamando y que está gritando, Señor, ten misericordia de mí, y la gente le dice, cállate, cierra la boca. Era molesto para la gente, pero este ciego, para sorpresa de todos, tiene acceso a la persona de Cristo y es sanado. Después, más adelante, viene la historia de Zaqueo. Y en la historia de Zaqueo, la Biblia es bien clara y Lucas es bien claro en detallarnos de que Zaqueo era una persona que nadie quería. Yo me acuerdo cuando leíamos la historia en la Biblia de historia bíblica de Jesús con Pía, la historia de Zaqueo, yo me identifico porque era petizo, ¿no? Para poder verse tenía que subir al árbol. Entonces siempre nos reímos de la historia. Pero una de las cosas que yo le recalcaba a mi hija era que Zaqueo era una persona despreciable. Vuelvo a decir lo mismo, era un publicano. Era otro publicano, no es el mismo publicano que había mencionado anterior, es otro publicano que todos despreciaban, que nadie valoraba, que nadie quería, que todo el mundo lo veía y lo identificaba como un pecador. Pero sabes una cosa, para sorpresa de muchos, este publicano tuvo acceso al Salvador. Este publicano pudo cenar en su casa con el Salvador. Y en el contexto
en el que estamos nosotros ahora inmersos, en el capítulo 18, aparece en el medio de todo esto el pasaje que acabamos de leer. Ahora, ¿qué tiene que ver los niños con este contexto? ¿Sabes una cosa? Tiene mucho que ver. Porque si te das cuenta, lo que acabamos de leer, los discípulos, ¿qué estaban tratando de hacer? Impedir el acceso al Salvador. ¿Y cómo contesta Jesucristo ante eso? No, dejen venir los niños a mí. Entonces, el contexto es perfectamente armonioso y Lucas lo ha plasmado antes de la semana de la pasión, antes de que el Señor empiece el camino hacia la cruz y la resurrección. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer una obra. Y cuando leamos el libro de Lucas debemos recordar esto: tenemos acceso al Salvador. Tenemos acceso al Salvador. Entonces este es el contexto literario que le acontece a este pasaje. Ahora, quiero decir una cosita más que tiene que ver con el contexto histórico del pasaje. Lucas escribe todo esto porque el cristianismo estaba haciendo una revuelta. Si vos lees el capítulo 17 de Hechos, cuando llegan ahí a la ciudad, creo que es de Berea o Tesalónicas, en esa zona, creo que es en Berea, dice: estos que están revolucionando al mundo también han venido acá. El cristianismo realmente estaba revolucionando el mundo. Muchos no entendían lo que estaba ocurriendo, muchos asociaban al cristianismo como con una secta del judaísmo. Otros pensaban que era algo completamente distinto al judaísmo y que no tenían nada que ver. Por eso Lucas escribe el Evangelio de Lucas, para que entiendan cómo fue el desarrollo del cristianismo, para que entiendan de que no hay una cuestión oculta en cuanto al cristianismo. Se decían muchas cosas del cristianismo en aquel entonces. Recuerden una cosa: el cristianismo era algo completamente nuevo. Nosotros estamos muy asociados con el cristianismo. Vivimos en una cultura occidental donde la Iglesia Católica en alguna medida ha plantado ciertos conceptos en cuanto a lo que es la Biblia, la religión, pero en aquel tiempo era un contexto completamente distinto. Eran paganos, no sabían lo que era el cristianismo. Y de un momento a otro empezaron a aparecer cristianos por todas partes. Primero en Jerusalén, cientos y miles de personas se convierten. Pablo sale a hacer la obra misionera en Antioquía, en Galacia, después salta a Europa y va a Filipos, y de ahí va a Tesalónica, Berea, Corinto. Después el Evangelio llega incluso hasta la capital del mundo, del imperio más importante, de Roma. Y esto se empezó a expandir, y no solamente en eso. Si vos lees información extrabíblica te vas a dar cuenta de que muchos discípulos fueron a lugares como India, Pakistán, cientos de lugares, incluso hasta la China. El cristianismo fue un fenómeno que nadie podía explicar. Por eso Lucas se toma el trabajo para decir: este es el fundamento del cristianismo. El fundamento del cristianismo en el Evangelio es Cristo, es la base del cristianismo. Cristo es el parámetro del cristianismo. Cristo es la enseñanza del cristianismo. Cristo es el centro, es el eje de todo lo que nosotros debemos ver, apreciar y valorar. Y lo que vamos a ver a continuación es a ese Cristo. Lo que vamos a ver a continuación es al Cristo que se para delante nuestro y que nos dice: esta es la base y esa es la manera en la que ustedes deben ver a los niños. Lo que el Señor nos va a revelar a través de su escritura, a través de la persona y el mensaje y la actitud que Cristo hizo, es muy importante y debemos prestar atención. Así que bueno, vamos a ir al primer punto. Ahora sí, Mati, vamos a sacar a estos locos de la pantalla. Y ahí puse una imagen. Tendría que haberla puesto con alguna animación, así aparecían en diversos momentos. Vamos a ver que el pasaje empieza de una manera muy interesante. Capítulo 18, versículo 15. Traían. Traían es la primera palabra que aparece en el versículo. ¿Quiénes traían? ¿Qué traían? ¿Sí? Es raro el pasaje, porque el pasaje, si vos lo lees desde el capítulo 17, quienes son la audiencia del Señor Jesucristo aparentemente son un grupo de religiosos y los discípulos, ¿sí? Pero cuando llegamos a este punto, tenemos que entender una cosa: el Señor Jesucristo evidentemente está haciendo un ministerio público y abierto donde las personas tienen acceso, donde las personas pueden venir a escuchar. Usualmente el Señor Jesucristo se retiraba a lugares desiertos, lugares amplios, la gente lo seguía y eran esos lugares donde Él daba sus discursos, donde Él daba sus predicaciones, donde Él daba sus enseñanzas. Era en ese lugar donde las personas escuchaban. Si querés anotaste el título y querés anotar el punto, el primer punto es el ejemplo de una familia que busca el acceso. No sé si te diste cuenta, pero la palabra que se utiliza ahí tiene implícito un sujeto y más adelante vamos a hablar de eso. Pero primero
La primera palabra que aparece ahí es un verbo, traían. Se dice que es un verbo imperfecto, ¿sí? Quiere decir que estaban continuamente, no había terminado la labor. Cuando Lucas está escribiendo esto, no está diciendo trajeron en tiempo pasado, está diciendo traían, continuamente traían. Por la manera en la que el escritor lo está describiendo, hay una clara intención en mostrar de que era algo continuo y que aparentemente había sido hecho de una manera abundante, eran muchos los que traían, ¿sí? No se había terminado la acción cuando había escrito esto. Bueno, cuando lo escribió sí, pero lo que está describiendo es que no se había concluido la acción, seguían trayendo. La pregunta que me surge es, ¿quiénes traían? Sabemos que traían los niños. Bueno, la palabra niños es otra palabra muy interesante porque es una palabra que aparece en varias ocasiones en el Nuevo Testamento y simplemente se puede traducir también como bebé. Podríamos decir traían los bebés o podían traer los niños. Lo que es seguro es que eran chicos no más, o sea, la palabra describe chicos no más grandes de 3 años. Eran bien chiquititos los nenes. Y los traían a los pies de Jesús, los traían a los brazos de Jesús. Ahora, ese traían, como les mencioné anteriormente, tiene implícito un sujeto. ¿Cuál es el sujeto implícito en ese pasaje? ¿Quiénes traían? Los padres eran los que traían. Obviamente no fueron los fariseos los que trajeron, no eran los líderes los que habían traído, no eran los discípulos, porque los discípulos que estaban haciendo, sacando a los niños. ¿Quiénes traían los niños? Sus padres. Ahora, ¿por qué puse la imagen de un niño judío ahí? Para entender lo que está ocurriendo en esta escena, necesitamos entender qué le pasaba a un niño judío. ¿Cómo era un niño judío en los tiempos de Jesús? Un niño judío tenía diferentes etapas y es interesante ver la cultura judía, cómo vivía la niñez y cómo se desarrollaban, ¿sí? Había una festividad que se llamaba el Brit Milá, ¿sí? El Brit Milá era una festividad que los judíos celebraban en el cual se asignaba el nombre del niño, se le hacía la entrega de una descripción detallada de su genealogía, su bagaje, y se recordaba de que ese niño que había venido a la familia era parte de un eslabón generacional que traía una identidad nacional en una nación que Dios había nacido. Era algo muy fuerte para el niño haber nacido en una cultura judía. Ahora, en el Brit Milá se le ponía un nombre, el cual ese nombre tenía mucho significado. Es más, hoy día estas festividades se siguen haciendo. Hoy día los judíos incluso hasta asignan 2 nombres para sus hijos, nombres seculares y nombres para la comunidad judía. Estos nombres estaban cargados de significado, ¿sí? Y lo que se procuraba hacer era que cuando el niño nacía, incluso en el Brit Milá, se hacía la circuncisión, la remoción del prepucio, como un símbolo de la señal del pacto que el Señor había hecho con Abraham. Todo esto se celebraba en Brit Milá. Y no solamente eso, se llevaba al niño para que el niño fuera bendecido por algún principal, por algún rabí o por algún maestro de la ley. Esto era algo común y habitual en aquel tiempo. Ahora, otra cosa que debemos entender de los niños de aquel tiempo es que los niños no tenían muchas posibilidades. Las clases sociales en el tiempo del Señor Jesucristo estaban bien marcadas. Había gente rica, muy rica, y gente pobre, muy pobre. Habían obreros que se les pagaba un denario. Un denario era la paritaria para todo el año, para todos los años. No había paritaria, no peleaban por aumentos. Era un denario, eso era lo que se establecía. Un día de trabajo era un denario. En algunas ocasiones, excepcionalmente, los maestros abrían la posibilidad de que algunos niños, vamos a decir así, del vulgo, tuvieran algún tipo de acceso a él. Pero en el tiempo de Jesús no ocurría ya casi eso. Y lo que los padres y los líderes religiosos hacían era invitar a los niños a seguir el oficio de sus padres, porque la riqueza había sido acaparada por los líderes religiosos y por los levitas. Entonces ellos no querían que ninguna otra persona tuviera acceso. Por eso, cuando los discípulos ven esta escena de que los niños son traídos, la imagen que ellos tienen es la imagen que han aprendido en su sociedad. Los maestros no recibían a los chicos. Mati lo dijo anoche, para los maestros de aquella época los niños eran un estorbo, no eran un beneficio.
los únicos niños que tenían acceso a la educación o a la instrucción o a la formación de parte de un rabí o un principal eran los hijos de la familia de los sacerdotes o de los principales maestros. ¿Por qué? Porque ellos estaban en una posición de riqueza y habían muchos beneficios económicos en medio de esa cultura. Entonces no querían que ningún niño del vulgo tuviera acceso a eso. Ahora, los discípulos están viendo toda esta imagen y es interesante porque los chicos desde el principio, en algún momento del judaísmo, eran instruidos de manera tal desde los 3 años para que ellos empezaran, desde el momento que podían empezar a asimilar, empezaran a aprender la ley de Moisés, empezaran a asimilar la instrucción. Y como Mati dijo ayer, a la edad de 13 años, ya se consideraban a los niños como preparados para cumplir la ley de Moisés. Tenían obligaciones e incluso trabajaban a la par de sus padres. Esa era la cultura de los niños de aquel tiempo. Desde el principio esos niños tenían una identidad, un futuro marcado. Por eso ustedes ven a los pescadores, a los discípulos, pescar con sus padres. No habían muchas posibilidades y tampoco había mucho acceso a los maestros. Este era el contexto que le rodeaba. Ahora, es interesante que el pasaje diga que los padres traían a los niños. Ahora, ese verbo traían también implica otra cosa, depositar. O sea, traían a los niños con plena confianza para que estuviesen en los brazos del Salvador. Estuvieran ahí con la idea de que les tocases. En el libro de Marcos, él aclara esta situación. ¿Qué aclara? Aclara el hecho de que no es que era simplemente una expresión de cariño el tocarlos. La idea que Marcos comunica en el capítulo 8, haciendo referencia a este evento, es que los padres traían a los niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y los bendijese. Esta es la idea que tiene este pasaje. Ahora, el ejemplo de una familia que busca el acceso. ¿Sabes una cosa? Quizás estos padres que estaban trayendo los chicos a los brazos del Señor Jesucristo nunca habían tenido la posibilidad de llevar sus hijos a un rabino o a un maestro significante. ¿Por qué? Porque no tenían acceso, porque eran despreciados. Y si tenían acceso, te puedo asegurar que los líderes de esa época no estaban interesados en tener una actitud de amor y de formación hacia ellos. Ahora, me encanta la actitud de estos padres. Me encanta la escena que se está describiendo en capítulo 18, versículo 3, porque estos padres cuando empiezan a escuchar acerca de este Jesús, que está removiendo toda la tierra de Palestina, con sus enseñanzas, con su doctrina, con sus valores, con lo que Él es, ¿cierto? Y siendo el maestro más importante que en algún momento esta tierra alguien pisó, los padres, sabiendo esto, llevaron a sus hijos a los brazos del Señor. ¿Sabes una cosa? Tiene que haber una actitud de parte nuestra frente a los hijos, frente a nuestros hijos y frente a nuestros niños en la congregación. Nosotros debemos ver el ejemplo del capítulo 18, versículo 3 y recordar esto. Debemos ver el ejemplo y debemos traer nuestros hijos a los brazos del Salvador. ¿Por qué debemos hacerlo? Estos padres sabían que para sus hijos no había mejor bendición, no había mejor beneficio, no había mejor lugar para sus hijos que estar en los brazos de Jesucristo. No había mejor experiencia para un niño de 3 años ver a su padre de manera proactiva, de manera contundente, esforzarse, incluso ante la oposición de los discípulos, de llevar a su niño pequeño y ponerlos en los brazos del Señor Jesucristo. ¿Sabes qué impacto es para un niño poder ver a su padre procurar una escena? Yo soy loco del fútbol, a mí me encanta el fútbol. Mi esposa me critica porque incluso hasta a veces pongo fotos de jugadores de fondo de pantalla de mi teléfono. A mí me encantaría, por ejemplo, algún día cruzarme con un jugador y llevarlo a Tommy, ¿cierto? A que vaya y le firme la remera y eso, y me encantaría. Sería algo lindo, porque soy futbolero y me gusta el fútbol. Ahora, ¿sabes una cosa? Eso es completamente intrascendente, no tiene ningún tipo de valor. Si yo no tuviera este tipo de principios, o sea, ese tipo de cosas la gente hoy las persigue y procura a que sus hijos vayan en un sentido, valoren cierto tipo de cosas, persigan cierto tipo de vida, transiten cierto tipo de camino, tengan cierto tipo de estilo de vida. Pero me encanta la actitud de estos padres, porque ellos no estaban buscando un famoso.
Ellos no estaban buscando una celebridad. Ellos estaban buscando al maestro de maestros. Ellos estaban buscando al Redentor del mundo. Ellos estaban buscando a la verdad hecha carne, al Dios que era invisible, que nadie había visto, hecho carne. Lo estaban buscando, lo estaban procurando y estaban tomando algo que era muy precioso para ellos, sus hijos. Como te dije anteriormente, desde que el niño nacía se le enseñaba la importancia que él tenía en la familia judía. Para el padre el hijo era algo muy valioso, pero sabes que esos padres que tenían eso tan valioso fueron y lo depositaron en los brazos de Cristo. Si vos me estás escuchando y tenés una temprana edad, quiero decirte una cosa. No hay mejor obra que tu papá haga, no hay mejor cosa que tu papá haga que tomarte y empujarte para que estés en los brazos del Salvador. Hace un tiempito atrás ustedes estaban contentos arriba en la escuela dominical, ¿no? Y jugaban y hacían los cantos y estaba toda la enseñanza adecuada y estimulada para sus edades. En algún momento al tío Mati se le ocurrió decir, van a estar en el culto con los más grandes. Y Juan Esteban dijo, no dijo así, nunca va a decir así. Pero muchos padres dijeron, ¿cierto? Y se agarraban la cabeza porque decían, ¿cómo hago para agarrar a mi hijo terremoto 1 hora y media de estudio y poder escuchar lo que Matías me está diciendo? Vamos a ir desarrollando esto de a poquito, pero quiero que pensemos en el momento que Mati nos dijo eso. Quiero que pensemos en la importancia y en la imagen que les acaba de mencionar en relación a esto. Padres tomando un rol activo en tomar a sus hijos chicos y ponerlos en los brazos del Salvador. Quiero hacer también un poquito mención en cuanto a algunas cositas que también entiendo que son unas amenazas que estamos viviendo en la iglesia del día de hoy. Ustedes han escuchado muchas veces a Matías hablar en cuanto a los sistemas que se tratan de proponer en la sociedad, ¿no? El socialismo, el comunismo, el capitalismo, todo este tipo de cosas. Y muchas veces el socialismo pareciera que fuera el ideal para una sociedad, ¿no? Dicen que bueno sería que todos tuviéramos lo mismo, las mismas oportunidades, que todos tengamos todas las cosas en común. Es más, hasta alguna persona erróneamente ha dicho que la Biblia es un libro comunista o socialista, ¿cierto? Ahora, ya lo hemos visto en varias ocasiones, Martín nos lo ha enseñado con claridad, no es así. El socialismo cristiano no está bien. El socialismo lo que hace es restringirte o quitarte a vos tus derechos y tus obligaciones para que las asuma el Estado y el Estado haga todo lo que vos tendrías que hacer. ¿Sabes una cosa? Esto es una idea lejana que obviamente no estamos de acuerdo, pero que no es tan lejana en nuestros días. Está muy cerca de nosotros. Muchos de ustedes, la única experiencia que han tenido en una iglesia, y ojalá sea así por el resto de su vida, porque creemos que tiene que ser así, pero muchos de nosotros en las iglesias. Yo me acuerdo en algún momento de mi vida, cuando era alumno de Palabra de Vida, me mandaron a liderar un grupo de adolescentes. ¿Sabes cuál era la lucha más grande? Que los chicos de padres cristianos nos los mandaban al club bíblico para que nosotros les hiciéramos un programa, los entretuviéramos, le diéramos la Biblia, entre semana los discipuláramos, y haciendo eso los padres tenían la expectativa de que sus hijos iban a ser transformados. En la escuelita dominical pasaba muchas veces lo mismo, traían sus niños, los traían a la iglesia, ¿cierto? Para que les enseñaran, les dieran la merienda, les dieran la instrucción bíblica, así ellos podían tener la oportunidad de ser transformados, ¿sí? Ahora, eso es una idea socialista, ese es el socialismo cristiano que hoy día se está viviendo. En muchos ámbitos cristianos, las personas van a la iglesia con la expectativa de que la iglesia sea la que provea los servicios necesarios que mi familia necesita. Si mi familia necesita que mis hijos crezcan bien, yo traigo a mis hijos a la iglesia para que la iglesia haga ese trabajo. Si yo quiero que mi matrimonio ande bien, traigo mi matrimonio que escuchen la instrucción para que la iglesia haga ese trabajo. Si quiero que mis hijos adolescentes y jóvenes anden bien, sean esforzados, no sean perezosos, los mando a la iglesia para que la iglesia sea buena influencia y funcionen de la manera correcta. Pero ¿sabes una cosa?
es erróneo pensar de esa manera. Porque la primera institución que el Señor formó para forjar todo este tipo de dinámicas, ¿sabes cuál fue? El de la familia. La familia es la institución que Dios ha formado para que la vida de tu hijo pueda ser transformada, para que la vida de tus adolescentes puedan ser transformada, para que la vida de tu esposa pueda ser transformada. Es una responsabilidad nuestra y no debemos, ante ninguna situación, ceder nuestras obligaciones y nuestros deberes como padres y como esposos ante la iglesia. La iglesia acompaña, estimula, la iglesia tiene un rol completamente diferente. La iglesia no anula el diseño de Dios para la familia. La familia es el ámbito donde se debe formar esto. Que el Señor nos guarde de caer en el socialismo cristiano. Tenemos deberes y obligaciones frente a nuestros hijos. Bueno, esto es un taller, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Mati. Bueno, ahí puse una oración, dije, el sistema no tiene como fin educar, sino adoctrinar. También quería hacer mención de otra cosita más. Debemos tener nuestro sentido bien alerta. Hay un pasaje que he mencionado mucho últimamente. Mira que nadie os engañe con filosofías y con huecas sutilezas, dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Hace un tiempo atrás, para sorpresa de muchos, Lilita Carrió fue una política que tuvo la idea de hacer algo que nosotros conocemos hoy como la asignación universal por hijo. Bueno, eso es lo que dice mi suegro, que fue una idea de Lilita Carrió, ¿sí? Que después el kirchnerismo lo implementó. Ahora, quiero que prestes atención a lo siguiente, porque lo dije al principio, el sistema está manejado por alguien para empujarnos en una forma y en un sentido. En la cultura judía, el padre era responsable por la instrucción del hijo, pero vamos a analizar un poquito nuestra situación, nuestro contexto. ¿Qué es la asignación universal por hijo en el sentido original que hizo? Y si lo estás cobrando, no estoy diciendo que sea pecado, ojo, no quiero decir, ni quiero herir susceptibilidades acá. Pero quiero que analicemos un poquito acerca de lo que es el sistema que nos rodea acá en la Argentina. El sistema universal, la asignación universal por hijo fue un plan, fue un diseño planteado por el gobierno para poder escolarizar los chicos. Habían muchos chicos que estaban en la casa que no tenían ni vacuna ni tenían la escuela. Entonces, ¿qué hizo el Estado? El Estado asumió una política, y voy a utilizar una palabra un poco fuerte, extorsiva, con los padres para que los padres hagan lo que tendrían que hacer. ¿Qué era lo que tenían que hacer los hijos? Según la lógica de nuestro sistema. Llevar los hijos a la escuela, ¿cierto? Entonces, para motivar a que los padres hagan esto, ¿cierto? Los padres tenían que inscribir a sus niños en la escuela había un sistema, lo que se llama un gabinete, donde hay un psicólogo, un asistente social que vela para que el niño asista a la escuela, ¿cierto? Y el Estado, ¿qué hace? Te paga porque vos haces eso, ¿cierto? Cumplís tu deber. Ahora, es interesante, ¿no? De que haya aparecido la asignación universal por hijo antes de todas las leyes que están apareciendo hoy en cuanto a la identidad de género y la, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre. La educación sexual integral. ¿Sabes una cosa? Yo creo que el enemigo no da puntadas sin hilo. Está todo bien, perfectamente calculado. El sistema quiere encargarse de ponerte a vos en una situación de beneficio, no motivado muchas veces por el padre, y lo estoy hablando desde la perspectiva del gobierno, no motivado por el amor y por el beneficio de tu hijo, sino por tu propio beneficio, cobrando una asignación para que lo envíes, lo escolarices, y estando tu niño escolarizado en una escuela pública sin no tener recursos, tu hijo pueda ser adoctrinado con todo este tipo de cosas. Quiero decirte una cosa, no te creas el verso de que el Estado está para educar. El Estado no está para educar. El Estado está siendo manejado por un sistema donde Satanás está detrás manejando. Y donde lo que Satanás quiere hacer en la vida de tu hijo es destruirlo. Y lo va a destruir tratando de adoctrinarlo. Ojo, vuelvo a decir lo mismo. Si estás cobrando la asignación, no estoy diciendo que sea algo malo. Te estoy diciendo cómo funciona el sistema. Te estoy advirtiendo de cómo funciona el sistema. Si el Señor te ha provisto por medio de esto, bueno, buenísimo. Pero no cedas ante tus derechos y tus obligaciones como padre. El lugar, el ámbito donde tenés que adoctrinar, donde tenés que enseñar, donde tenés que instruir, tiene que ser en el hogar. El otro día yo le hice un comentario al pastor de la iglesia. Le dije, mi hija tiene
muchas ganas de aprender a leer, muchas ganas de aprender a leer. Pero he escuchado muchos consejos como diciéndome, no le enseñes a leer porque se va a aburrir en la escuela y la va a pasar mal. Y Matías me decía, no, si tu hija quiere aprender a leer, animala, desafiala, metete, involucrate, hacela crecer lo más que pueda, que te dé el máximo que ella pueda crecer. Esa era la actitud que tenían los judíos en aquel tiempo. Desde el momento que ellos podían ver que el niño podía asimilar la instrucción bíblica, ¿sabes qué hacían? Le empezaban a dar la instrucción bíblica. Aprovechaban el potencial de ese chico, para que cuando llegase a la edad de 13 años, ellos ya pudieran tener todo el contenido de la ley en sus mentes, pudieran desarrollarse, pudieran tener habilidades para poder trabajar y desarrollarse en la vida. Ahora, ¿cuán lejos estamos de eso, no? ¿Cuán sutil, se dan cuenta? Colosenses lo dice, filosofías y huecas sutilezas. Es sutil, se va metiendo, se va introduciendo de manera sutil, no te das cuenta. Pero quiero decirte una cosa, padre, quiero decirte una cosa, hijo. No hay beneficio más grande para vos, para tu hijo, de poner a tus hijos en los brazos del Redentor. Hijo, no hay beneficio más grande para tu vida que ver a tu padre modelando y haciendo esta obra de amor tan grande de traerte a los brazos del Salvador. Preguntas para reflexionar, Mati. La siguiente diapositiva. Vamos a tomarnos 2 segunditos para anotar estas preguntas, ¿sí? Porque es un taller y estoy yendo con el tiempo. La primera pregunta dice, ¿de qué manera nuestro contexto afecta nuestra capacidad de discernir? ¿De qué manera nuestro contexto afecta nuestra capacidad de discernir? ¿Cómo sería, por ejemplo, esto? Bueno, quizás tenés un niño en la edad de escuela, ¿cierto? Y quizás lo estás mandando a la escuela y ya le están dando el contenido de la educación sexual integral. Ahora, poder discernir qué está bien y qué está mal de ese tipo de cosas implica cierto tipo de trabajo. Saber qué es la educación sexual integral, cuáles son los contenidos, qué es lo que están enseñando, qué es lo que le están diciendo a mi hijo. Van a una clase de biología, ¿qué le van a enseñar? Acerca del evolucionismo. Y se lo van a dar como si fuera una ciencia exacta, cuando sabemos que es una mentira más grande que una casa. ¿Cómo te estás capacitando? ¿Cuánto discernimiento tenés? ¿Cuánto estás empapándote? ¿Cuánto te estás interesando en la formación integral de tu hijo? ¿Cómo está tu capacidad de criterio? Sería la primera pregunta. Segunda, ¿qué cosas puntuales estoy haciendo en la preparación para la labor de discipular a mis hijos? Mirá, encontré una frase, no voy a decir de qué libro, pero hay un libro que yo leí hace mucho tiempo. Hubo un hombre, un teólogo alemán, que se llama Dietrich Bonhoeffer. Dice lo siguiente, si querés anotar esta frase está buenísima. A mí me encantan las citas, me encanta ponerla en las predicaciones. Es de Dios que los padres reciben sus hijos y es a Dios que deberían guiarlos. Dietrich Bonhoeffer desde la prisión. Vuelvo a decir la frase. Es de Dios que los padres reciben a sus hijos. Recibimos a nuestros hijos de parte de Dios. Y es a Dios que deberían ser guiados. Recibimos los hijos y debemos guiarlos. Tercero, podría decir que mis hijos ven en mi casa una persona que procura influenciarles. ¿Ya está? ¿Seguimos? Bueno, como mencioné anteriormente, no había otra posibilidad para que los niños aparecieran en esta escena si no estaban los padres presentes trayéndolos. El Señor Jesucristo habitualmente predicaba en los desiertos y no era posible ni que los líderes judíos ni los discípulos fueran los que estaban trayendo los niños al Señor. Eran los padres los que los traían.
lo traían de manera continua y era el Señor Jesucristo quien lo recibía. Ahora, la segunda expresión que vamos a analizar es dejad los niños venir a mí. Ahora, vamos a ver dos expresiones. Una está en forma positiva o afirmativa y la otra está en forma negativa. Vamos a analizar primero la que está en forma afirmativa. Dejad los niños venir a mí. El Señor Jesucristo, vuelvo al contexto. ¿Qué ocurre a partir del capítulo 19 y 20 del libro de Lucas? Así se despiertan un poquito. ¿Qué ocurre a partir del capítulo 19 y 20? Ahí hasta el final del libro de Lucas, ¿qué pasa? La última semana, ¿cierto? El Señor Jesucristo va a empezar a transitar el camino hacia la cruz, ¿cierto? Ahí estamos en ese contexto. Ahora, pasa a la siguiente imagen, Mati, por favor. Hay varias citas que yo puse que me gustaron mucho. El Señor Jesucristo está en camino hacia la cruz. Él podría estar pensando, voy a dar mis últimos discursos en campo abierto a las personas, ¿cierto? Tiene que ser un mensaje impactante porque ahora cuando me vean morir, esta gente tiene que estar convencida de que yo en la cruz voy a triunfar y voy a traer el poder sobre la muerte, ¿cierto? Y voy a traer la salvación y voy a resucitar al tercer día. Yo podría decir, bueno, quizás el ministerio central del Señor Jesucristo tendría que haberse centrado en fortalecer las convicciones de sus oyentes, ¿cierto? Para que puedan entender lo que va a acontecer ahora, va a acontecer la muerte, va a acontecer la resurrección. Pero en medio de todo eso, lo sorprendente es que el Señor Jesucristo se toma un tiempo para recibir los niños. O sea, no solamente me quedo con la imagen de que los padres eran los que traían, es que el Señor no rechaza a los niños, pero no. Hay otra cosa implícita. Si son los padres los que traen a los niños, el Señor Jesucristo no solamente no está rechazando a los niños, sino que ¿a quién también no está rechazando? A los padres que traen a sus hijos. A los padres que traen a sus hijos. Por eso el Señor les dice, ante toda esa escena, les dicen, dejen venir los niños a mí. ¿Recuerdan el contexto literario? Tenemos acceso al Salvador. El peor de los pecadores tiene acceso al Salvador. Si una viuda, en medio de una situación tan triste como la de un juez injusto que no le interesa, recibe la respuesta, ¿cuánto más no vamos a recibir nosotros la respuesta de parte del Señor? Tenemos acceso, pero el Señor quiere enseñarnos algo más. Los niños tienen acceso al Salvador. Dejad los niños venir a mí. Mati mencionó algo ayer a la pasada en la predicación. Hay un grupo de personas que dicen que los niños no pueden llegar a la salvación. Hay un grupo de personas que dicen que los niños no pueden tener y no pueden ejercer fe salvadora. Eso es completamente erróneo. Matías se convirtió cuando era chico, mi esposa se convirtió cuando era chica, cuando era nena. ¿Sabes el beneficio y el gran testimonio que es para una iglesia, para una comunidad, que un niño pueda vivir desde su temprana edad de manera fiel al Salvador porque pudo desarrollar una fe salvadora? Nosotros debemos entender esto, debemos escuchar la voz del Señor Jesucristo hablando a través de su palabra, diciéndonos un imperativo en forma afirmativa: dejen venir los niños a mí. Dejen venir los niños a mí. Nosotros debemos no solamente tener una actitud y ser un ejemplo, sino debemos tener una actitud proactiva, debemos buscar la manera de traerlos. Ahora, vuelvo a la escena en la que nosotros se nos puso la posibilidad de tener los chicos en el culto. ¿Por qué poner los chicos en el culto? Porque sabes una cosa, no hay beneficio más grande para tu hijo que verte sentado en el culto con la Biblia abierta, deseando y anhelando la instrucción bíblica. Nosotros como iglesia tenemos una ventaja. Dios nos ha llevado por un camino donde hemos aprendido la eclesiología bíblica. Y en esa eclesiología entendemos la importancia del ministerio de la predicación, entendemos la importancia del ministerio pastoral, entendemos que Dios ha puesto hombres a que pastoreen la iglesia y nos ha dado el privilegio de tener personas con dones que nos enseñan y nos instruyen. No solamente eso, en el ámbito de la iglesia vivimos las dinámicas del cuerpo y tenemos una eclesiología muy fuerte en la Iglesia Bíblica Misionera de San Justo, donde entendemos de que debemos vivir la sujeción los unos a los otros, la rendición de cuentas, el gozo mutuo. Si mi hermano se alegra, me alegro con él, el dolor mutuo. No hay beneficio más grande para tu hijo, no hay forma más clara de obedecer este mandato, de dejar venir
los niños a Dios que modelando frente a ellos en el ámbito de la iglesia lo que significa la vida espiritual. Cuando tu hijo te ve con la Biblia frente a la palabra, escuchando una instrucción, vos estás anhelándola, procurándola, deseándola. A la mañana te levantás, tu hijo te ve con la Biblia haciendo el devocional, ve el mate, ve el termo, pero ve la Biblia abierta, ve un padre orando, ve un padre teniendo dinámicas, vida espiritual. Eso impacta la vida de tu hijo. Es la manera de obedecer este mandato del Señor. Dejen venir los niños a mí. ¿Por qué tener a los niños aislados cuando sos vos el responsable de generar el mayor impacto en tus hijos? Pareciera un obstáculo el niño. Porque muchas veces pensamos en lo que es beneficioso para mí. Porque muchas veces pienso, es más fácil escuchar un estudio si hay 2 maestros arriba haciéndose cargo, pero tenerlo acá me implica preparar. Yo me vuelvo loco con esto. Mi esposa las piensa todas, ¿no? Yo quiero salir rápido. Y yo le digo, Pancha, vamos que tenemos que llegar en horario. Y ella está pensando todo el tiempo, ¿qué puedo hacer para poder en el culto atrapar la atención de mi hijo? Y que no sea algo gravoso, sino que sea algo deleitable. Porque para mí la enseñanza, el hecho de sentarme ahí frente a la palabra y que otro hermano me enseñe y me instruya, es algo muy valioso. Y si mi hijo entiende que es valioso para mí, el día de mañana va a ser valioso para él. Y él lo va a procurar y va a tener un impacto en su vida y va a traer fruto eterno. Y lo va a hacer él con sus hijos. Dejen los niños venir al Salvador. No miren solamente el ejemplo de traerlos y depositarlos como si fuera una acción pasiva. Hay una acción activa, afirmativa. Dejen venir los niños. No hagan nada para impedirlo. Las veces que he tenido que hablar con padres, yo no tengo mucha experiencia ministerial, pero en la poca experiencia ministerial que el Señor me ha permitido transitar, he visto las historias tristes de chicos que se han levantado y que han dicho, papá, quiero vivir para los propósitos eternos, quiero ir a estudiar a un instituto bíblico, quiero estudiar la Biblia. Y los padres te dicen, no, vas a tener que forjar un buen futuro para tu vida. Y esos chicos finalmente terminan frustrados y lejos del Señor. Porque sabes una cosa, dentro del plan de Dios, dentro de la estructura de Dios, dentro del diseño de Dios, el Señor quiere que la verdad que se transfiere en el ámbito, en el primer ámbito donde se debe transferir es en la familia, es en el núcleo de la familia. Y mientras que todos esos pensadores dicen que la familia debe ser destruida, el Señor está clamando con una voz fuerte diciendo debe ser la familia donde se aprende y donde se fortalecen todas las dinámicas espirituales y la vida espiritual. Dejen venir los niños a mí. Vamos a leer unas citas que encontré. Esto es de un pastor que es director de un ministerio que se llama Keep Believing Ministry, que se llama Ray Pichard. Dice, el cristianismo siempre ha sido la religión que salvaguardó los derechos de los niños. Donde quiera que vaya el evangelio, honra a las familias, ennoblece la maternidad, protege y preserva el lugar de los niños. Donde Cristo es conocido, confiable y seguido, y donde su ejemplo es el modelo, allí la infancia es sagrada y los niños están a salvo. La siguiente, hay otra cita más. Esta es de William Berkeley, ustedes lo conocen, es un comentarista. Dice, era costumbre que las madres llevaran a sus hijos a un rabino distinguido en su primer cumpleaños para que los bendijera. Eso es lo que las madres querían para sus hijos de Jesús. Una de las cosas más hermosas de toda la historia del Evangelio, de que Jesús tuvo tiempo para los niños, incluso cuando estaba en el camino a Jerusalén para morir. Otra frase más, Mati, la siguiente. El erudito australiano y anglicano Leon Morris dice, es un hecho que pocos de los grandes maestros religiosos del mundo se han preocupado mucho por los niños. Jesús es diferente. El maestro llamó a los niños y les hizo sentir bienaventurados. En el siglo XVI, se empezó a dar un grupo de personas, un fenómeno de personas con la reforma que se llamaron los puritanos. Los puritanos fueron un grupo de personas que querían llevar la reforma en un sentido más profundo y querían que afectara de manera más profunda la manera diaria en la que vivía sus vidas. Estas personas fueron personas que hicieron un gran impacto, que después se trasladaron a Estados Unidos, se movieron de Europa a Estados Unidos, y en Estados Unidos generaron lo que se llama o lo que se denomina como el segundo gran despertar. Ahora, ahí en 1647, en la Asamblea General de la Iglesia de Escocia,
las iglesias adoptaron algo que se llamaba la Confesión de Westminster, pero 3 días antes de abrazar eso, habían adoptado el directorio de oración familiar. Es interesante cuando vos lees la vida de los puritanos, la manera en la que ellos desarrollaban las dinámicas de su familia. Los puritanos, por ejemplo, hacían catecismo. ¿Saben lo que es un catecismo? Un catecismo es como el estatuto, ¿vieron el estatuto que nosotros tenemos? Pero que está más enfocado a prácticas y a acciones concretas dentro del diario vivir de una familia. Entonces, por ejemplo, ellos plasmaban cosas como los horarios en los que los padres se levantaban, los niños se levantaban, el culto familiar, la adoración, los cantos que se debían cantar, la forma en la que debían orar, los motivos de oración por lo que debían orar, todo ese tipo de cosas las vivían los puritanos. Después en Estados Unidos se trasladó y era muy fuerte la identidad de la familia que vivían los puritanos porque ellos entendían que dentro de este contexto era donde los chicos debían forjar sus caracteres. Vamos a poner la otra diapositiva, Matu, por favor. Preguntas de evaluación. ¿Cómo hacemos para cumplir este mandato de dejar de ir los niños a él? Bueno, yo ya mencioné un poquito de cómo se vería esto de dejar venir los niños a él. Pues pasamos a la siguiente. Bueno, esto también... acá quiero hacer mención de otra cosita. Debemos desarrollar equilibrio entre la enseñanza y el modelaje de la vida espiritual. Hay dos componentes de los cuales yo creo que también es muy importante que prestemos atención. La psicología y la psicopedagogía te enseña de que el niño no debe ser condicionado por la manera en la que vos quieras transmitirle. El niño tiene que tener barreras libres y aprender en la medida y en la manera que él quiera, ¿no? Hace un tiempo atrás escuchábamos el ejemplo de Rudy, ¿te acordás? De Rudy en el mercado, ¿se acuerdan de eso? Rudy fue un chico que vino el año pasado en noviembre, estaba en una línea de supermercado y que había un niño haciendo la línea con su mamá y que, ¿se acuerdan de ese ejemplo? Que le pegaba la patada y el papá, bueno, yo también tuve la crianza, bueno, eso es lo que enseña la psicología de hoy, ¿sí? Ahora, en la Biblia entendemos de que la verdad y que los principios no se aprenden por sí solos, no se asimilan solos. Hay una cuestión de maestro-aprendiz, hay una cuestión de instrucción-hijo, ¿cierto? La verdad se transfiere. Esto pasa en todos los ámbitos, pasa en la iglesia, pasa en el discipulado, pasa en el pastor con las ovejas, pero muy importante, pasa en el ámbito de la familia. Debes entender una cosa, tiene que haber un equilibrio para poder desarrollar este concepto. La verdad se transfiere, tiene que haber un equilibrio entre vos hablando y enseñándole a tus hijos, ¿cierto? Vos agarrando la Biblia y enseñándole a tus hijos, a tu esposa también, pero también hay otra parte fundamental, el modelaje, el mostrarle cómo se hace, ¿cierto? ¿De qué me sirve decirle a mi hijo y cómo puedo generar la expectativa de mi hijo cuando te cases? Tenés que amar a tu esposa, respetarla, cuando vos a tu esposa la vivís tratando de manera áspera. ¿Cómo puedes esperar de que tu hijo varón sea el líder, ¿cierto? El hombre activo y proactivo y trabajador, cuando vos no sos diligente en tu trabajo? Ante el más mínimo obstáculo, vos no vas a trabajar, o tu actitud en el trabajo es de poca diligencia. ¿Cómo puedes esperar de que tu hijo prospere en la vida espiritual si tus valores no son espirituales? Por eso me encanta el concepto de Deuteronomio. Dice, estas cosas estarán por sobre tu corazón y se las enseñarás a tus hijos. Claro, Moisés está diciendo esto. Primero, la vida espiritual, el amor a Dios, tiene que ser un valor alto en la vida de la persona para que después el padre pueda transferirlo al hijo. Pero si tus valores son terrenales, si tus valores tienen que ver con las posesiones de este mundo, ¿cómo le vas a transferir eso a tu hijo? Por eso tiene que haber enseñanza, tiene que haber habla, tiene que haber instrucción, pero tiene que haber modelaje, tiene que haber el equilibrio y estos dos componentes tienen que estar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Preguntas para la evaluación, punto 2. Ahí, 2 segunditos, se van a llevar material para casa, no tengo la expectativa de que lo hagan acá en el campamento. Pero cuán importante es, si amamos a nuestros hijos, poder tomarnos un tiempo con nuestras esposas y poder evaluar esto. ¿Vieron? Hay algunos perezosos que le están sacando fotos en vez de escribirlo.
Hasta aquí el pastor también lo está haciendo. Bueno, vamos al tercer punto. ¿Ya está? ¿Le sacaron la fotito? Sáquenle la foto con... Ahí, esperamos un poquito. Ahora todos están con el celular, se dieron cuenta, ¿no? ¿Estamos? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Sacan esto y ya estamos. Después si no se la pasan. Estoy yendo con el tiempo. Pasamos a la siguiente diapositiva, Mati, por favor. La condena de una familia cuando impide el acceso. ¿Se acuerdan que les dije que hay una parte positiva y otra parte negativa? Hay un mandamiento en forma afirmativa y otra en forma negativa. Este es el negativo, no se lo impidan. Dejen venir los niños a mí y no se lo impidan. Quiero que leamos en Marcos capítulo 8, está hablando acerca de este mismo pasaje. Marcos va a añadir un aspecto interesante en cuanto a esto. Dice, pero cuando Jesús vio esto, se indignó. Se indignó. Esto es una palabra que Marcos añade en el Evangelio de Marcos en relación a la misma escena. Los niños eran traídos. Los discípulos estaban tratando de evitar de que los niños fueran traídos, porque eran aparentemente de manera continua, se los estaban trayendo. Ellos se paran para decir no molesten al Señor, y el Señor al ver esta escena ve a sus discípulos y se indigna. Se indigna y en ese estado de indignación les dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. La palabra que se implementa ahí para indignar es la palabra aganaketo, que es una palabra fuerte que tiene la implicancia de una profunda emoción. Jesús se sintió muy afligido por un furor santo. El Señor no tiene un furor pecaminoso, Él está enojado. ¿Por qué? Porque está viendo una situación que no es santa, que no es justa. Los niños están siendo impedidos por los discípulos, Él se indigna. Ahora, quiero decirte una cosa. Cuando nosotros escuchamos la instrucción bíblica e impedimos que los chicos vengan a los brazos del Salvador, vos generás algo en el corazón del Señor. Vos generás una reacción. Porque de la misma manera que los discípulos generaron una reacción en Jesucristo, vos como padres, si impedís de que vengan tus hijos a los brazos del Salvador, también estás generando esa misma reacción. Es la indignación del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor diseñó la familia, porque el Señor instruyó la familia, porque es en el clima de la familia donde el hijo debe ser empujado a los brazos del Salvador. Ahora, ¿cómo impido de que mi hijo vaya a los brazos del Salvador? Yo voy a usar dos conceptos. El primero es la necedad. La necedad. En el libro de Pacto Matrimonial, el escritor dice y afirma que cuando un matrimonio cumple el diseño con el cual Dios lo ha estructurado, se crea el entorno que provee un nido físico, emocional, oral y espiritual para el otro propósito del matrimonio, traer hijos al mundo y llevarlos a Jesús. La primera manera en la que nosotros impedimos de que los hijos vengan a los brazos del Salvador es por medio de la necedad. Es sabiendo, conociendo el diseño de Dios, no le das el valor, no le das la atención requerida, por lo tanto no lo haces, es necedad. El necio sabe lo que es el bien, pero lo omite, lo olvida, no lo procura. La necedad es la forma en la que nosotros escuchamos la verdad de Dios y decidimos no hacerla. Y decidimos no hacerla en una manera práctica. Quizás en el momento que escuchamos la instrucción bíblica, decimos, sí, estaría bueno. Está bueno traer a los chicos a la escuela, al culto. Está bueno que yo modele ante ellos. Está bueno que ponga un horario para que ellos se levanten y me vean hacer el devocional y se sienten junto conmigo a hacer el devocional. Está bueno que yo llegue cuando vuelvo a casa del campamento, pueda tomar mi tiempo y tenga participación antes de que mi hijo se vaya a dormir en leerle una historia, en poner misioneros para orar, en estructurar un sistema de oración, en cantar juntos, en enseñarle a adorar. Está bueno todo eso,
pero cuando llegás a tu casa sabiendo el bien que tendrías que hacer, no lo haces, sos un necio. Estás impidiendo que tu hijo vaya a los brazos del Salvador. Estás siendo un necio. Y hay otro aspecto también que es muy triste, que es la pereza. La pereza. Otra manera de impedir de que nuestros hijos vayan a los brazos del Salvador es la pereza. Es no haciendo lo que tendríamos que hacer como padres. Ahora, quizás a vos ya se te escapó la ventana, ¿no? Porque tus hijos llegaste al Salvador de grande, ya no tenés hijos chicos, se te escapó la ventana y tus hijos llegaron a la salvación mucho después, ¿cierto? La manera, el tiempo para instruirlo cuando eras chiquito ya se pasó, no puedes hacerlo. Ahora, quiero decirte una cosa, si bien ya se pasó esa ventana, ese tiempo donde le podías dar paleta, la instrucción y el rol sigue siendo el mismo. Tu actitud frente a la familia tiene que ser la misma. Tenés que procurar, sabiendo el bien que tenés que hacer, generar este clima en el nido y en el clima de la familia. Tu hijo necesita aprender a trabajar, tu hijo necesita aprender a desenvolverse, tu hijo necesita aprender a ser padre o madre, tu hijo necesita aprender a estudiar la Biblia, tu hijo necesita ser influenciado, tu hijo necesita en vos una persona confidente a la cual puede venir, con la cual tiene un canal de comunicación y la puede abrir su corazón y explicarle lo que le duele, lo que le preocupa, aquellas cosas que le adolecen. No es tiempo perdido. Todos estos principios se aplican para todo tipo de padre. Ahora, la pereza es otro aspecto que es muy triste. Sabiendo lo que tenés que hacer, no lo haces. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 4, que el alma del perezoso desea. Yo les hago una pregunta. ¿Quién de acá desea lo mejor para sus hijos? Levanten la mano. Pareciera que no están convencidos. Levante bien arriba el brazo el que quiere lo mejor para sus hijos. Yo creo que levantaríamos hasta los pies. No de levantar los pies. ¿Por qué deseamos lo mejor para nuestros hijos? Porque los amamos. Porque el Señor nos los dio, ¿cierto? Ahora, el proverbio dice que el perezoso mucho desea. Pero ¿qué pasa con el perezoso? Nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma de los diligentes será prosperada. ¿Sabes una cosa? Pereza no quiere decir que no vas a trabajar. Pereza no quiere decir que no estás procurando traer el sustento para tu familia. A mí me encanta este concepto de la pereza. Pereza es no hacer lo que tenés que hacer. No hacer lo que el Señor te ha dicho claramente una y otra vez por medio de muchos campamentos familiares, lo que tenés que hacer en tu familia. Enseñar a tu hijo, ponerlo al lado tuyo con paciencia, porque quizás para vos sería más fácil, si sos un contador, sentarte en la computadora y trabajar solo como contador. O si sos un albañil, ponerte vos solo a levantar una pared, porque claro, implica más tiempo. Poner a tu hijo al lado, con amor, con paciencia, enseñarle a trabajar, enseñarle a esforzarse. Quizás para vos llevar las finanzas de tu casa es más fácil por llevarlas por tu cuenta, antes de que sentar a tu hijo y enseñarle a hacer un presupuesto. Claro, el alma del perezoso mucho desea, mucho queremos para nuestros hijos. El tema es que vamos a alcanzar. Solamente el diligente alcanza. El perezoso desea. ¿Sabes una cosa? Con desear no hicimos absolutamente nada. El perezoso desea. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Vamos a... qué chiquita que quedaron, perdón. Las preguntitas. Después si no las anotaron o no les sacan la foto, yo las tengo en la compu, se las paso. Pero quiero cerrar con un último ejemplo y ya concluyo con esto. Mati, pasamos la última diapositiva. Bueno, hay más preguntas, perdón. Ahí está. Salmo 127. Quiero que lo leamos todos juntos, ¿sí? Yo lo leo y ustedes me siguen. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Me encanta esta imagen. ¿Sabes una cosa?
Anoche me quedé viendo hasta tarde videos de YouTube, viendo cómo se hacen el arco y la flecha. Hay deportes de esto y se utiliza para casas y muchos propósitos hoy día. Todavía se utiliza el arco y la flecha en muchos ámbitos. Pero el arco necesita una tensión específica y la flecha necesita un peso específico. Y es interesante, dice, esto lo escuché en una predicación, no sé por qué lo dijo Samuel Pérez Milló en Doctrina de la Salvación, pero utiliza y se refiere a este pasaje. Dice que la flecha, y es verdad, en la parte de atrás de la flecha se ponen unas plumas. Esas plumas se pesan en una balanza que es muy fina, o sea que pesa gramajes muy chicos, y se balancea la flecha de manera tal, porque esa flecha necesita un equilibrio entre las plumas y el peso de la parte de adelante para hacer un tiro efectivo. Y el que dice, el valiente, lo que utiliza de la flecha, saca de la aljaba la flecha, la tensa, la flecha que está bien preparada, apunta el blanco y la arroja, y le pega en el blanco. Ahora, para poder darle en el blanco, ese tirador, ese valiente, tiene que hacer el trabajo de elaborar una madera, de elaborar una flecha con una madera precisa, con una punta precisa. Quizás le va a llevar tiempo hacer el moldaje en hierro para que sea precisa, pesar las plumas de la cola, implica trabajo. Pero cuando está lista, dice que el valiente la toma en el arco, la tensa y la tira al blanco. Esa es la imagen que está queriendo el salmista decir. Tus hijos son como esa flecha. Vos la preparás, la ponés delicadamente sobre la mesa. Te fijás si el peso de las plumas está haciendo el equilibrio perfecto. Y después hay un blanco hacia adelante, hacia donde vos vas a apuntar, y un día los vas a arrojar. Un día tus hijos se van a ir de casa. Un día tus hijos van a enfrentar la vida que un día vos enfrentaste. Van a asimilar trabajos, ministerio, y ojalá asuman ministerio. Van a enfrentar familias y vos los vas a arrojar como si fuera una flecha. Te van a ocurrir dos cosas. Si no lo preparaste bien, si no hiciste el trabajo adecuado, esa flecha no va a llegar a la meta. No va a llegar al blanco, va a fallar y va a producir mucho dolor y destrucción. Por eso al principio del Salmo dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sabes una cosa? Te pudiste haber matado trabajando. Te pudiste haber matado siendo el mejor proveedor. Te pudiste haber matado comprando la mejor casa, el mejor auto, la mejor ropa, la mejor educación para tus hijos. Pero si el Señor no edifica la casa, en menos trabaja. Si no hiciste el trabajo de modelar, si no procuraste traer tus hijos a los brazos del Salvador que te está diciendo, tenés acceso, tus hijos tienen acceso al Salvador. Mientras que muchos chicos están perdidos allá afuera, hoy tus hijos tienen acceso. Hoy tenés la posibilidad de prepararlos y arrojarlos a la vida como una saeta preparada y lista para hacer un efecto eterno en una sociedad y en un mundo que se cae por el pecado. Pero la necedad y la pereza son la forma en la que nosotros destruimos eso. Que el Señor nos guarde, ¿sí? Bueno, doy gracias al Señor por este tiempo y espero que las preguntas les sean de provecho, Mati. ¿Vale? ¿Oro? Señor del cielo, te damos gracias por este tiempo de taller, Señor. Gracias por tu instrucción bíblica, por tu amor. Porque yo recuerdo, Señor, que quizás mis papás no tuvieron la gracia de escuchar lo que hoy yo estoy escuchando, Señor. Porque quizás mis abuelos no lo tuvieron y muchas generaciones atrás no lo tuvieron, Señor. Pero hoy tú nos lo has dado a nosotros, Señor. Y eso nos hace sentir amados y nos hace sentir un gran peso de responsabilidad, sabiendo, Señor, de que no podemos ser necios ni perezosos ante tu instrucción, de que tenemos algo precioso en nuestras manos, que son nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a ver cada oportunidad, Señor. Ayúdanos a abrir los ojos para estar preparados, Señor. Porque el mundo está preparado para destruirnos. El mundo está preparado para adoctrinarnos. El mundo está preparado, Señor, para afligirnos. Pero tú nos das tus promesas, tú nos das tu verdad, tú nos das la Biblia, Señor, para que hoy podamos, Señor Dios, entender cómo enfrentar este mundo que se cae, Señor. Señor, guarda a nuestros hijos.
Sálvalos, Señor. Haz esa obra en sus corazones. Aparta la necedad de sus corazones. Guárdalos en tu amor, Señor. Bendícelos, Señor. Y de la misma manera, Señor, que estos padres traían a sus hijos a tu Hijo Cristo, nosotros queremos traer a nuestros hijos ante ti, Señor. Trayéndolos, Señor, en amor, en instrucción, en ejemplo, en enseñanza, Señor. Bendice la familia de nuestra iglesia, Señor. Levántanos, susténtanos, Señor. Y danos la gracia, Señor, para vencer todo aquello que está estorbando, Señor, tu modelo. Necesitamos de ti, de tu poder, Señor, y de tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.